Lo que queríamos hablar hoy, yo y el espíritu, siempre hablo en plural, es acerca de la redención, porque todos sabemos en la teoría que Jesús muere por nosotros, ¿verdad? Y sabemos que lo hace a través de su sangre, ¿verdad? Pero en el raciocinio humano comprender eso es un poco complicado. Pero yo lo voy a explicar hoy como yo lo he recibido y como yo lo he entendido. Pero tú vas a ver que te va a dar un tipo de información que no es tan fácil. Las cosas del espíritu para nuestra carne son locura. O sea, hay que entender un poco que ni el vocabulario de Dios es el mismo que funcionamos en el mundo, ni el tipo de cosas que Él hace es igual que las que hacemos nosotros. Entonces hay una diferencia entre una cosa y otra, ¿no? Y en Efesios, en el capítulo 1, ya estamos, ¿no? Vamos a leer en el capítulo 1 unos versículos. Vamos, por ejemplo, desde el 3 hasta el 9, son 6. A ver, ¿qué veréis ahora para leer? Porque leer en alto a veces es un rollo, ¿verdad? Te confundes todo, no sé en qué consiste. Pero... entonces voy a leer bien ahora, ¿vale? ¿Alguien quiere una Biblia? Entonces, Efesios capítulo 1, versículo 3. ¿Alguien quiere Biblia? Hay aquí alguna, si alguien quiere. Porque si lo leemos nos quedan, dices tú, pues lo he visto escrito. No es que lo dijera ella, es que estaba escrito, ¿no? Entonces empiezo a leer en el 3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dice el 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Vamos al 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. El 8, que hizo sobreabundar, las riquezas de su gracia hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Y dice, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces, estos versículos encierran cosas importantísimas, muy trascendentales, espirituales, y que a veces no es fácil comprenderlas. Entonces dice que bendito sea el Señor. Primeramente tenemos toda la capacidad, el versículo 3 lo dice, para que yo tenga toda la bendición. Porque toda, ¿qué excluye todo? Nada. Tú tienes todo lo que necesitas para vivir tu vida bien, con éxito, con victoria, bien. Entonces dice que según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Te está profetizando lo que tú viniste a ser a la tierra. Ahora, déjame hacer aquí un hincapié. Cuando vino nosotros, entonces dice que nos escogió antes de la fundación del mundo, antes de que todas las cosas de este mundo existieran. Él nos apartó para Él, lo hizo en espíritu, nos creó el día de ser la luz, ahí creó todo lo que iba a ser. Es espiritual esto que estoy diciendo. Tú no tenías ojos, brazos, carne, pero tenías tu ser interno, estaba en el seno del Padre. De la misma manera fue hecho Adán. Todos los hombres fuimos hechos iguales. Primero anduvimos en el seno del Padre, y cuando llegó el día, el año de mi nacimiento, el de mi generación, fuimos mandados a la tierra, y según muchos dicen que nosotros pactamos con Dios para hacer lo que teníamos que hacer. Bien. Entonces, Adán viene de esta misma manera. Entonces, a Adán se le da un cuerpo de tierra, igual que a ti. Y sobre ese cuerpo de tierra ejecuta la voluntad de Dios durante un periodo,
ejecuta la voluntad de Dios aquí en la tierra. A partir de ahí que cayó él y que desenchufa la conexión, que era por el Espíritu la conexión, claro, la tenía completa. Y siempre digo que él, ¿por qué se sintió desnudo? Porque al desconectarse del Espíritu de Dios, la luz se apagó. Y de pronto dijo, ya no hay nada que me sostenga, que me cubra, ya no hay luz. Y de pronto dijo, estoy desnudo, me siento desnudo. Al desconectarse de Dios. Luego dice, en Génesis 5, que aunque al principio, en el versículo 1 y en el 2, dice que el hombre fue hecho a imagen y semejanza, cuando empieza a hablar de la descendencia de Adán, dice que a partir de él, las personas fueron hechas a su imagen y semejanza, a la de Adán. Traemos igual la imagen de Dios, pero ya veníamos con una carencia por causa de Adán. Entonces, si tú ves cuando crea la humanidad Dios, que es en Adán y Eva, Dios tenía un propósito y un plan. Él ya sabía todo lo que iba a pasar y lo que nosotros íbamos a hacer, y lo que no íbamos a hacer también lo sabía. Pero él quería personas libres para que fueran sus hijos y que pudieran decidir voluntariamente el estar con él o no. Entonces Adán, yo tengo un libro apócrifo que trata de, a partir de la caída de Adán y de Eva, ellos tenían unos 500 años. 500 años estuvieron en Dios. 500 años, o sea, jamás en la tierra ninguno de nosotros viviremos ese tiempo. 500 años. Imagínate lo que fue para ellos desconectar. Pero cuando Dios le da una promesa de salvación, que era Jesucristo, que vendría a salvarlo, le dijo, tienes que esperar 5.500 años más. Y Adán muere cuando tiene 1000 años, 900 y pico largos. A Dios no le importó su muerte carnal para proveerle de salvación, porque Dios es espíritu. ¿Me explico? Pero sí que Dios tenía un propósito de que toda la humanidad, que Él iba a poblar la tierra a través de Adán y Eva, para tener una relación paternal de hijos, de padres e hijos, todo eso se truncó por el camino porque Adán y Eva metieron la gamba. Entonces, a partir de ahí, toda la humanidad viene defectuosa o se involucra en el mundo sin querer, pero tiene el propósito de salvación. Hay muchos que no quieren creer en Dios durante su vida, entonces no consiguen su propósito de salvación. Hay otros que sí, y aun creyendo en Dios tampoco lo consiguen, y hay otros que sí consiguen su propósito de salvación. Pero como Adán lo perdió en la tierra, Dios lo tiene que arreglar en la tierra, lo tiene que arreglar dentro de la humanidad. Yo tengo que ser humano, tengo que salir del seno del Padre y pasar por ser un humano por la tierra para poder llegar hasta mi salvación. ¿Me explico? Eso lo tienen que hacer todos los hombres y todas las mujeres bajo todas las generaciones, porque en el seno del Padre no había falta de luz, ni había pecado, ni había malas decisiones, porque solo éramos espíritu. Y el estar en el seno del Padre, estás cobijado. Ahí no puedes, no tienes cómo. Es que no hay posibilidad, no conoces otra cosa. Aunque sabes que el mal existe, porque de la misma manera que Adán cae en la tierra, Luz Bella cae en el cielo. Así que todo lo que Dios creó para que la acompañasen, se la jugó. Todo se la jugó. Hasta entregó voluntariamente, cuando vio que las personas iban a seguir más a Luz Bella que a él, entregó el trono. Pero él tenía un plan. Desde luego no iba a quedar así. Él tenía un plan, que era Jesucristo. Entonces, según nos escogió, o sea, tú no estás aquí por azar. Eso tienes que hacerte consciente de eso. No estás aquí por azar. Tú eres escogido para este momento, para este tiempo, para ser madre o padre de los hijos que tienes, para ser hijo o hermano de las familias que tienes en la carne. Tú tienes un propósito que es reconciliarte con Dios y ejecutarlo en tu carne. Quien más gobierna es el Espíritu, porque toda fuente de vida tiene que venir desde el Espíritu. Y el Espíritu no tiene fuente de vida si no se vuelve a conectar a Dios. Y esto lo hacemos por la fe en Cristo Jesús. Entonces dice, antes de la fundación del mundo,
El propósito de él es que fuéramos santos y sin mancha. Por lo tanto, se puede hacer en nuestro cuerpo. Porque a veces, como Pablo decía, ay, ¿quién me librará de mi cuerpo inmundo? ¿Quién me librará? Jesucristo nos va a librar. Y ahora vamos a explicarlo. Y dice, en amor, habiendo sido predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Nosotros ya éramos hijos. Nosotros ya éramos antes de llegar aquí. Todos y cada uno de nosotros ya éramos. Pero como al llegar lo hemos perdido, se usa la palabra adoptar. Pero algo que yo me di cuenta, porque tú puedes adoptar un hijo, pero yo puedo adoptar una conducta. ¿Me explico? Para yo ser hija de Dios tengo que adoptar la conducta de Jesucristo. Y vas a ver dónde afecta eso. El creer afecta en tu ser. Y dice, para alabanza de su gloria, en el 6. Dice, en el cual tenemos redención, ¿por dónde? Por su sangre. Tenemos redención por su sangre. Entonces yo te pregunto, ¿la sangre qué es? ¿Algo físico o algo invisible? Es físico. Es algo que nosotros vemos. El mundo de Dios, lo que hablamos hasta aquí, ¿qué es? ¿Visible o invisible? Es invisible. La vida del Espíritu es invisible. Entonces, ¿cómo es que por la sangre de Jesucristo nosotros nos salvamos? Entonces, quería hablar un poco de esto, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y luego hablamos un poco del otro. Mira, a ver si me expreso. Vamos a ir ahora a Primera de Juan 5. Primera de Juan 5. Todos tenemos claros que Jesús era Jesús de Nazaret y que es Jesucristo, el resucitado. Son dos papeles distintos que él hizo. Nosotros nos salvamos por Jesucristo el resucitado, pero podemos tomar modelo en muchas cosas de Jesús de Nazaret. Él decía que solo hacía lo que oía el Padre, él fue engendrado del Espíritu Santo, eso lo tenemos que tener en cuenta, porque él estaba cumpliendo la ley y la ley era física. Por lo tanto, esto queda escrito para que nosotros sepamos de dónde tenemos que nacer. Entonces, aquí pone, dice, el testimonio de Jesucristo. Entonces, 5, vamos a leer el 6. Dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Dice el versículo siguiente. Entonces, Primera de Juan 5, 6. Primera de Juan. ¿Qué página es en esas Biblias? A mí me sale San Juan. No, ahí está el Evangelio de Juan. Ahora vamos casi al final, ¿ves? Al lado de Apocalipsis, al final casi de todo, Primera de Juan. Pero te espero porque quiero que lo leas. Porque hay Juan 1, Juan 2, Juan 3. Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 5, No sé, tengo San Juan y no me sale nada. y versículo 6. Ya te lo ayuda ahí. Entonces dice, el versículo 6. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio. Porque el Espíritu es la verdad. Ahí lo tienes. En el 5, 6. Y dice el 7. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Estos dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu. Y dice que son uno. Jesucristo, su Padre y el Espíritu son uno. Se dividieron. ¿Por qué se dividieron? Porque los hebreos tienen problemas, o los judíos, de los que no recibieron a Jesucristo como Salvador. Porque Dios dijo al principio que Él era uno. Entonces ellos no quisieron 3,
para ser fieles a lo de que Él es uno. Pues es que Él es uno. Pero ellos tuvieron que dividirse porque Adán se dividió. Entonces Adán separó, Adán tenía su espíritu conectado al cielo y como consecuencia su alma. El alma existe en nuestro ser para comunicarle a nuestro cuerpo las cosas del cielo. Entonces nosotros tenemos la manifestación de lo que es Dios, al exteriorizarla la tenemos en nuestras carnes, pero viene del espíritu. El alma es quien informa a nuestro cuerpo, es por eso que uno se sana. Si tú recibes del espíritu fe y tienes una gripe y dices tú, no, yo me sano en Cristo Jesús, que dijo que por su llaga fuimos sanados, lo crees, tu alma se lo traslada a tu cuerpo, por eso están hechas del mismo material, el espíritu y el alma, son etéreas. Ahora la carne ya tiene otra hechura, pero es la que manifiesta en este mundo exteriormente lo que Dios nos da por el espíritu. ¿Me explico? Entonces ellos tuvieron que hacer lo mismo y dividirse, el Padre, el Verbo, que era Jesús, y el Espíritu Santo, porque por causa de la caída humana los tres tuvieron diferentes funciones. El Padre fue el creador y el que dispuso todas las cosas. El Verbo, ¿qué es el Verbo? El Verbo es la palabra de Dios absolutamente cumplida. Es el Verbo, es la teoría de lo que Dios dijo en el cumplimiento de un hombre que era Jesucristo, el cual consiguió liberar el Espíritu de Dios para los hombres, para la Iglesia de Cristo. Antes no lo tenían. Ahora, entonces, Él cumple con su tarea de que cumple la ley, hace todo lo que dijo el Padre, cumple todas las fiestas, cumple con todas las tipologías, cumple con todo lo que es, lo que Dios hizo y dijo, con todo. Y entonces Él se convierte en la palabra viva de Dios. Él se convierte en la palabra viva. Cuando Él sube al cielo con su testimonio, baja al infierno, el diablo no le puede retener. ¿Por qué? Porque no tenía pecado. Y en el Hades quedaban los del pecado. Los que tenían que ser perdonados, transformados y llevados al Espíritu. Pues que Jesús, como era hijo del Espíritu y de una mujer, se pudo proveer a sí mismo de alcanzar la salvación a través del Espíritu. Ya sé que es un poco denso, pero espera que ahora te voy a explicar otra cosa. Cuando Él sube al cielo a ocupar su trono, porque no había nadie más perfecto que Él, ni en los cielos ni en la tierra, se libera el Espíritu Santo. Se libera, no tuvieron otra opción. El Padre, el Hijo y el Espíritu no tuvieron otra opción que darlo por la perfección de Jesucristo. Entonces tuvieron esas diferentes tareas y hoy en día vivimos bajo la unción del Espíritu Santo, que es el que nos provee de los dones, es el que nos da las capacidades, es el que nos llevará a toda verdad. Sin el Espíritu Santo no vamos a distinguir bien la verdad. Entonces es un trabajo que vamos haciendo poco a poco, nos vamos adentrando en el Espíritu, pero ahora dice, y tres son, versículo 8 del capítulo 5, y tres son los que dan testimonio en la tierra. Nosotros vivimos en la tierra, tenemos el cielo en nuestro interior. Y dice, el Espíritu Santo, no, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Yo soy Espíritu, yo soy agua y yo soy sangre. Todos los seres humanos somos así, pero te quiero decir una cosa más detallada. Estuve leyendo, porque dices tú, a ver, ¿qué rollo es ese del agua, de la sangre? A ver, mira, lo tengo aquí, bien se lee, ¿no? Entonces se ve Padre, Verbo, Espíritu, ¿no? Lo vemos todos, ¿no? Y dice que concuerdan, bueno, ellos tres son los que dan testimonio del cielo, claro, la Trinidad. Y dice, y los que dan testimonio en la tierra es el Espíritu, el agua y la sangre. El Espíritu, el agua y la sangre. Todos estos seis concuerdan, primero concuerdan esto con esto, porque es la misma persona haciendo
trabajo que le tocaba por explicarlo con palabras de locura humana, porque las palabras humanas a veces para expresar lo que Dios hace o el Espíritu son locura, pero es para entendernos entre nosotros. Y aquí está definiendo lo que somos como hombres. Somos espíritu, somos agua y somos sangre. Entonces, cuando fui a Génesis, porque tú vas a ver que en todos los lados el espíritu y el agua operan juntos. Operan juntos. Entonces, mira, cuando Dios, estoy en Génesis 1, cuando Dios hace la creación, dice que estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu es quien incuba sobre las aguas. Pero te voy a decir ahora lo que son las aguas. Entonces dice, y vamos al 6. Dice, hay expansión en medio de las aguas. Estamos en Génesis 1, 6. Dice, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Y hizo Dios la expansión y separó las aguas que están debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. ¿Y cómo le llamó Dios a esas aguas? Cielo. ¿Me explico? Hace poco Orlando nos hablaba del tercer cielo, del segundo, del primero. Las aguas, este es el vocabulario de Dios. Las aguas son el cielo, aquí en esta línea, que nosotros llevamos dentro. Tú puedes vivir por la ley, si vives por el pecado, vives por el segundo cielo. Si te vuelves como Adán, estás en el primer cielo. Y si andas en Jesucristo, estás en el tercer cielo. Entonces, el Verbo es quien transforma nuestro cielo. Porque tú eres aguas. Tú fuiste creado así porque Dios lo hizo así. Cuando empezamos a leer de nuevo el Génesis, parece que hizo el cielo azul, los mares, el océano Pacífico, pero ya más adelante empiezas a ver que no. Que Dios puso, como dice, predestinó un fundamento y un fondo para el ser humano, para vivir conforme a la forma del cielo. Entonces Él divide aguas para que vivan en la tierra, pero son el cielo mismo viviendo en la tierra. Porque a continuación todo ese cielo que baja para la tierra se lo da a Adán. Y Adán sí que era un dios. Era el dios del planeta. Adán tenía todo el poder que tenía Dios en el cielo, él lo tenía en la tierra. Entonces Pablo le llamó a Jesucristo el segundo Adán. Quería que recuperáramos eso. Entonces por eso Jesús dijo, para ver el reino, con estos ojos, tienes que nacer del agua y del Espíritu. Jesús vino como agua viva del cielo, pero se tuvo que convertir en Espíritu para ser nuestro Salvador, porque dijo que nos mandaría su gemelo. Él es quien consiguió que el Espíritu Santo pudiera morar en ti. Y voy a decirte ahora cómo lo consiguió. Esto es importante que sepamos que las aguas son el cielo que nos mora, son el cielo que nos habita. Esa decisión la tienes tú. Tú tienes todos los cielos que quieras a tu disposición, porque se nos ha dado. Porque vino el Verbo, hizo un completo y perfecto trabajo para que yo elija qué cielo vivo cada día. Una vez que te adentras, no te vayas a salir, que te parto las piernas. Pero mira, para que veas que lo que estoy diciendo es real, vamos a ir a Apocalipsis 17, si quieres ya lo leo yo, porque si no lo encontramos. Aquí habla de la condenación de la ramera. La ramera era Babilonia. Babilonia representa todo en este mundo que no tiene que ver con Jesucristo. Todo tipo de religión, todo tipo de adicción, todo tipo de lo que sea. Todo tipo de ateísmo, todo tipo de incredulidad, todo tipo es Babilonia. Y aquí dice, en el versículo 1 dice, y vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las copas, y habló conmigo y dice, te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. ¿Quiénes son las aguas? Lo dice aquí a continuación el 15. A continuación dice, las aguas que he visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres y lenguas. Está hablando del cielo caído que tenía el hombre. ¿Me explico? Ya sé que
pero lo podemos volver a escuchar después. Entonces, las aguas representan nuestro cielo. Para mí fue un descubrimiento nuevo que yo viera las aguas de Génesis como el cielo de Dios para mi vida. Porque veo el propósito que tuvo desde el principio para salvarnos. Entonces, la cosa ya coge otro sentido. Por eso dice Jesús, hay que nacer de las aguas, hay que nacer del Espíritu. ¿Pero qué? En un principio estaba incubando el Espíritu sobre las aguas. El Espíritu de Dios debe de tener más autoridad sobre las aguas que ninguna otra cosa. Porque es el cielo que yo tengo que recibir y tengo que tener. Entonces dice aquí, nosotros volvemos al Padre por el Espíritu. Tú ya puedes dar 800.000 diezmos semanales. Puedes estar de rodillas 7 horas. Puedes tener la empatía orgánica humana con quien quieras, que si tú no entras en el Espíritu, porque esas cosas se pueden hacer en la carne. Hay organizaciones que son ateas y tienen una obra humanitaria excelente. Hay personas que entregan hasta su vida, se suicidan por amor a Dios. Hay personas que se entregan mucho en muchas cosas, pero si tú no abres el Espíritu, que se abre por la fe, no te puedes volver a conectar con Dios. Porque cuando vivimos en este mundo, cada uno vivió su experiencia fuera de Jesucristo, estás desconectado. Dios te está mirando y te está cuidando y te está guardando. Porque Él no puede morir a su naturaleza, porque Él no puede morir en nada. Bueno, puede anular por amor a nosotros a veces cosas que ira, que nos pertenecía por nuestra forma de vida, pero Él está atento de tu vida, pero tú tienes que abrir tu espíritu en la fe para volver a conectarte con el Padre. Tú tienes que saber que tu agua tiene que provenir del Verbo. Y ahora esta última cosa, que el Espíritu es la sangre. Entonces venimos aquí a la sangre de Jesucristo. ¿Cómo es que me redimió con su sangre si yo ni siquiera la vi? Ya no te digo que no me ha tocado. ¿Cómo es que la sangre de Jesucristo, cómo es que la conexión es con el Espíritu? ¿Cómo es esta cuestión? Escúchame una cosa. Fui una persona que tuve problemas de respiración muy continuadamente. Y yo aprendí muchas cosas en las neumonías y en la falta de oxígeno. Lo que trae el pensamiento al ser humano, hemos estado hablando de la mentalidad, ¿verdad? De la mentalidad voluntaria y de la mentalidad de ser dueños de lo que pensamos, de lo que creemos, de organizar un poco más, de tener un poco más el control, entiéndase lo que digo, de lo que Dios quiere de nosotros para hacerlo voluntariamente. Pero mi pensamiento, junto con mi creencia, va a crear algo. Eso lo sabemos, ¿no? Entonces, la mentalidad de Cristo, que es la que se nos aconseja, si miramos en los evangelios, Él dice que solo hizo, durante el periodo de su ministerio, solo hizo lo que le oyó decir al Padre. ¿Eso qué hizo? ¿En qué convirtió a Jesucristo? Convirtió del agua viva que viene del cielo, engendrado del Espíritu Santo, pero con cuerpo de hombre, engendrado por el Espíritu Santo, pero con cuerpo de hombre, hizo que Él se convirtiera en Espíritu, que es en lo que nosotros nos tenemos que convertir, o avivar, o identificar, o coger conciencia de que eso realmente somos. Lo que nos ayuda a pensar, el pensamiento físicamente, esto lo dice la ciencia, gracias a Dios que lo dice, sino que lo cura. Quien nos lleva el pensamiento a nuestra mente, una cosa es el cerebro, otra cosa es la mente, sabemos, ¿no? Pero está por aquí todo, es la sangre. Levítico 17:11 dice que la vida en la sangre está. Tú piensas con el riego sanguíneo que tienes en tu cuerpo. Fíjate si es individual este asunto. Parece que a grosso modo fuimos salpicados por la sangre de Jesús. No, esto es individual. Lo que tú pienses contamina, le da vida a tu sangre o
contamina. Es la portadora del oxígeno. El oxígeno es el neumos de Dios. Yo me enfermo del pulmón y se llama neumonía. Es una palabra griega que está hablando del aire. El aire de Dios es todo lo que respiramos y es todo lo que enfermamos. Yo por lo menos. Es todo lo que enfermamos. Cuando yo tengo neumonía, como la sangre es la que transporta por todo mi cuerpo, a todos mis órganos, el oxígeno, empiezo a tener una carencia de oxígeno, que en realidad es el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque la enfermedad era producto del pecado humano. Entonces yo dejo de pensar con cordura. Incluso cuando ya se desarrolló mucho mi neumonía, yo solo puedo ver 2 colores. He tenido 6 o 7 neumonías, mi madre dice que 7, yo ni las recuerdo. Siempre son los mismos colores, violeta y amarillo. Todo lo veo violeta y amarillo. Todo lo veo. El músculo de la visión está en el cerebro y queda afectado. Cuando yo no tengo saneado mi ser, yo no sé pensar con cordura. Yo sé que soy hija de Dios, no sé muy bien qué pinto aquí ni cómo salir de la situación, termino siempre en el hospital, para mi desgracia, por mi falta de fe y mi falta de estrategia. Pero si mi sangre imita el verbo, cambiando mis aguas, entrando en el Espíritu para reproducir lo que fue Jesucristo como Salvador, mi sangre queda cambiada por la sangre de Jesucristo. Por tus venas corre la sangre de Jesucristo, pues dice que de una sangre hizo a toda la humanidad. Si yo adquiero un pensamiento espiritual, con mis aguas cambiadas, conectada por la fe al Espíritu, a Dios, por mi espíritu, mi sangre es transformada. ¿En qué es transformada? En la sangre de Jesucristo. Por ti corre la sangre de Jesucristo. Pero yo le tengo que dar vida con todo esto. Entonces hay una especie de transfusión cuando empezamos y entramos en Cristo. Empiezas a cambiar, ¿verdad?, la mentalidad, de repente perdonas, quieres pedir perdón. ¿Por qué? Porque el neumos, el oxígeno que va por la sangre, empieza a operar en tu ser de tal manera que la sangre de Jesucristo, adoptada, porque tú tienes que adoptar la conducta de Jesucristo para hacerte hijo de adopción de Dios y volver a tu lugar, que era en el Espíritu, aunque pasemos por la tierra. ¿Me explico? Sé que es intenso y denso, pero tu voluntad va a determinar tu cielo. Es tu voluntad. No puedes culpar al pastor, que no te enseñó bien, ni puedes culpar al vecino que no tiene paciencia contigo, ni puedes culpar a quien te abandonó. Tú eres dueño de que el neumos de Dios, de que la sangre del verbo corra por tus venas, cambiando tu cielo. Viste que lo pone en Génesis, le llamó expansión, le llamó cielo a la expansión de las aguas. Y yo tuve que entender ahí. Dios estaba haciendo mi salvación. Estaba creando en qué lugar debíamos de vivir nosotros. Es intenso, pero tenemos que saber para qué fuimos creados. Entonces ya no puedes odiar, porque esta sangre se evaporaría, y ya no, mira cómo dice aquí, en Efesios, ahora vas a ver cómo lo lees distinto, dice el 7, 1:7, en quien tenemos redención por su sangre. Y tú mismo lo vas viendo, que a medida de que te metes en el Espíritu, tú ya no eres el mismo, pero en realidad eres el original, porque es donde te sientes cómodo. Yo me siento cómodo con el Espíritu que se me ha dado, y tengo que luchar muchas veces para no enfadarme, o para no decepcionarme, o para no salirme de esa sangre. Esta semana tuve un ejercicio físico y espiritual. Yo no quería enfadarme, pero hay tanta gente con tantos problemas
personas a mi alrededor, gente que me importa, que tengo que hacer un freno para que la sangre de Jesucristo me enseñe y me ayude a redimirme, sea la circunstancia que yo tenga que vivir. Porque yo soy responsable de cómo circula la sangre por mi cuerpo y cómo adquiero y cómo adopto la conducta adecuada para que eso no se mueva y siga, porque cuando todo está bien, ¿no? Es una maravilla cuando todo está bien, pues está todo bien. Pero cuando no está bien, mantenerte en la sangre de Jesucristo sin envenenar la sangre es complicado. Pero es un ejercicio. Yo ahora ya no tengo luchas que tuve en un principio de mi conversión, porque vamos ascendiendo al cielo, seguimos creciendo y vamos... Entonces dice, por quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. La sangre de Jesús en nuestro cuerpo tiene tal poder lavador. ¿Cómo Dios, siendo la potencia, siendo la inteligencia, siendo la sabiduría, cómo pudo decir, es una pregunta que tienes que hacértela tú por dentro, cómo puedo decir, no me acordaré más de vuestros pecados? ¿Te crees que Dios es olvidadizo? No, es que la sangre te lava de tal manera que ni tú mismo, yo no sé por qué a mí me gustaba la heroína, no lo sé, porque ha pasado tampoco sé por qué yo traicionaba a mi marido, no lo sé que ha quedado nulo, perdonado, pero yo no recuerdo aquellos sentimientos, no recuerdo, porque la sangre de Jesucristo en mi riego sanguíneo lavó de tal manera en los últimos 30, 32 años, desde que yo me acerco a Él hasta hoy, que yo no sé ser lo que fui. A esto se refiere. Tú pierdes la personalidad que adquieres en el mundo y los deseos de este mundo cuando te involucras con la sangre de Jesucristo. Pero es que yo anhelo estar en el tercer cielo. Yo quiero estar con Jesucristo. Yo quiero encontrar mi salida de vida. Quiero encontrar cómo restaurar y que Dios pueda contar conmigo. Es que yo lo anhelo. Una de las cosas que tenemos que hacer es anhelarlo. Porque si no lo deseas, no va a venir nunca. Entonces tú, si no quieres cambiar, yo conozco mucha gente que no quiere cambiar. Para mí es un estrés y un cansancio. Pero es que no es ni mi asunto. Pero no quieren, porque yo soy así, siempre fui así, siempre lo voy a ser. Bueno, me parece bien y te voy a respetar porque Dios te está respetando. Pero tenemos que ir transformando nuestro modus operandi de pensamiento para que se ejecute fuera, para que se manifieste en nuestras vidas la redención que es por la sangre. Por eso se entienden el Espíritu y mi sangre. Porque es donde mora. Es donde mora, está mi pensamiento y yo decido lo que soy y lo que no soy. Entonces, insisto, Jesucristo cambió por tu sangre la suya perfecta. Pero esto lo adquiero yo, si quiero, voluntariamente. Estar, está. Pero vete a mirar otra vez. Lo de Génesis os quedó bien claro. Pues lo voy a decir otra vez, por si acaso. Ahora sí. Vamos a leerlo más literal, porque a lo mejor antes no lo tenías. Entonces, en Génesis 7, 1:7. Dice, e hizo Dios, bueno, en el 6, hay expansión en medio de las aguas. Ahora, la palabra expansión es una ampliación del espacio que ocupa algo. O sea, está hablando de la extensión de las aguas, ¿no? Entonces dice, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Bien. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que están debajo de la expansión de las aguas que están sobre la expansión. Y así fue. Y dice el 8, y llamó Dios a la expansión cielo. Cielo. Al principio era lo mismo. Cuando estaba preparando el planeta para la humanidad,
Era el mismo cielo arriba que abajo, viste que lo tomó de arriba y lo colocó abajo. Luego nosotros lo distorsionamos cuando creamos el ambiente espiritual del mundo. Entonces nos empezamos a meter, pues yo en mi generación cuando nazco, la movida eran las discotecas, la droga, el andar con quien te daba la gana, el no responder bien a tus padres, el no ser un buen estudiante, y si eres universitario eres magnífico. Es decir, estas son cosas de este mundo, de este mundo. Pero llegó un día en que yo me topé con Dios de frente y tuve que tomar una decisión en mi vida. O redimo todo mi colapso mental que me ha causado tanta herida, o lo redimo o me muero. Ya no había otra palabra. Y empezó una obra de redención a través de la sangre de Jesucristo. Esto lo empiezo a entender unos años después, bastantes, por decirlo de alguna manera. Entonces el verbo concuerda con el agua porque es el cielo más alto que puede habitar en nuestras aguas. Es lo mayor que puede habitar en nosotros. Todo lo de Jesucristo y lo de Dios y lo del Espíritu es voluntario. A mí ya me pesa tanto que ya no sé negarme. Si yo entiendo, no sé negarme. Si no entiendo, pues tendrán que hacerme entender, ¿eh? Que también tengo derecho a no entender, a veces. Pero es que ni me compensa no entender. Prefiero entender, ¿no? Entonces vamos a ver aquí ahora este versículo, volvemos a Efesios 1, y mira el 9. Aquí confirma lo que estamos hablando de la sangre y el Espíritu. Dice, el 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Bueno, para idear ese plan, es un misterio de la voluntad de Dios. Y dice, de conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, dice, de reunir las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, los que están en el cielo y en la tierra. A través de mi sangre unifica cielo y tierra. ¿Me explico? Son cosas visibles, la sangre. Hace unos años, hace 8 años, en mayo, yo escuché una prédica de que decía que la sangre era de Dios. Estuve llorando un mes. ¿Sabes por qué lloraba? Porque yo sabía que era verdad y no lo entendía. Y traía a ellas y se lo leía y todas me veían llorando en la mesa. Pero ¿cómo que la sangre es de Dios? ¿Cómo que la sangre es de Dios? Lloraba, ¿verdad, Mariano? Las hacía llorar y todo. Pero no sé si les preocuparía como a mí. Pero yo quería saber por qué la sangre que era del mundo visible, y dice cuando le dice a Pedro, ¿y tú quién dices que yo soy? Ah, tú eres el Cristo. Dice, pues muy bien, porque no te lo reveló ni carne ni sangre. Entonces había muchos tiras y aflojas, pues que Pedro todavía no tenía la opción. Eso que estaba con él en persona. Pero el Espíritu Santo fue enviado para llevarle a toda verdad, pero él tuvo esa revelación. Pero Jesús le dijo, no, la carne y la sangre no te va a llevar ahí, hasta que yo mande el Espíritu Santo, entres en el Espíritu, te conectes, cambies tus aguas y sané tu sangre. Por eso nos sanamos. Porque yo, aunque estuve enferma de neumonía, me sané de muchas cosas. Yo tuve cáncer en el cuello del útero, tuve un cólico de vesícula al mismo tiempo que Orlando. Orlando le quitaron la vesícula, yo no quería ir al hospital, mi vesícula se sanó. Tenía aquí una ganglia, una hernia que se me ahogaba, y siempre cuando estaba predicando, ¿verdad? Íbamos a las iglesias por Galicia, con toda la iglesia, y es que no, ¿tú sabes lo que duele el estrangulamiento de una...? Yo tuve un hijo, duele mucho más que el parto. O sea, de los dolores más insoportables para el hombre. Tienes una abertura, no sabes por qué, seguramente por gritar y por cantar alto y por hablar por la gente, tal, porque viene de un esfuerzo, pero como era loca en ese sentido, no es que ahora no lo sé, pero... Y una vez tuve que llamar a Mariana a las 5 de la mañana en San Finch, porque era incapaz de levantarme al baño, del dolor tan extremo, y le pedí a Dios, por favor, ¿puedo desmayarme? Entre dolor y dolor, y tengo mi testigo. Me desmayaba y no sentí tanto dolor. Porque como la hernia es una tripa que sale, la tenía así en la ingle, ¿no? Y entonces te sale, y como el fluido sigue siendo permitido,
pasar, porque en el intestino, para hacer nuestra función biológica, tiene líquidos. El intestino tiene líquidos, entonces todo sigue pasando, aparte que había comido y había comido los días anteriores, y eso sigue pasando, pero no podía salir. Me explico, podía entrar pero no podía salir, porque estaba aprisionado. Entonces eso te empieza a crear un dolor tan fuerte, era tan fuerte, pero luego yo aprendí a meterla. Luego yo hacía, ya la notaba un poco porque me daba un dolor muy extraordinario de barriga, o sea, lo conocía bien, era un dolor muy cerca del parto, muy intenso, tan pronto lo colocaba se iba todo. Pero claro, tardé 2 años en aprender a colocarla, porque no me atrevía ni a tocarla, a veces se ponía como un puño duro y hasta que le daba el punto y se metía sola. Pero bueno, tengo estado 12, 15 y 20 horas con un dolor intenso, continuado, pero Dios me la sanó. Yo no me operé, porque dicen que te ponen una red para que no te sane. Dios sanó mi cuerpo en muchas ocasiones. Esto no lo alcanzo porque no sé mirar, no sé pensar, pero estoy intentándolo pensar como piensa Dios, estoy intentando buscar y lo estoy buscando, pero yo sé lo que es que mi sangre sanee mi cuerpo, lo sé de sobra lo que es, y solo puede estar dirigida por el Verbo. Solamente si yo pienso en Él, yo alcanzo las cosas. Si yo adopto lo que Él dejó para mí, entonces cambio las aguas y entro en el tercer cielo, que es donde nada se nos niega, es donde somos dioses. Es un proceso, no voy a decir que no, y tampoco le voy a decir a Dios que va muy despacio, pero a veces me siento ahogada, tampoco quiero más velocidad en cosas. Entonces cada uno tiene su ritmo, pero lo que tenemos que ser es sinceros y comprender que en Jesucristo estas cosas ocurren porque unió cielo y tierra, y mi cuerpo va a manifestar la consumación de su sangre. No tenemos otra forma de adquirir la sangre de Jesucristo. El sacrificio está hecho, la resurrección está hecha, porque esto es la redención, ¿sabes? Esto es la redención. Al principio, cuando yo me convertí, yo pensaba que Dios, porque todo el mundo me hablaba de una vida nueva. Entonces yo tenía 25 años, tengo ahora 57. Entonces pues yo busqué una vida buena en concordancia como vivía. Como yo era toxicómana, nos habíamos divorciado, había abandonado a mi hijo, me había hecho un aborto, por eso siempre digo que maté a uno de mis hijos. Y tal igual, pues yo quería entonces convertirme en una persona buena, entiéndase, de tener una buena vida en este mundo, de ser una buena esposa, de cuidar de mi hijo y que todo eso quedara atrás, porque yo lo creí, que todo eso podía quedar atrás. Pero la vida que Dios tiene para mí es retornar a mi origen, es retornar al Padre en lo que perdió Adán. No es que yo viva bien, la consecuencia va a ser que yo pueda vivir bien. Habrá días malos, pero la cuestión es que yo vuelva a retornar al Padre, que yo me liberte de todas mis angustias, que yo me liberte de todas mis enfermedades, que yo me libere de todo lo que me influye del exterior y que yo sea verdaderamente libre a través del Espíritu Santo. Es un proceso, eso no te viene en un día. A mí no me llegó en un día, pues llevo 32 años en el Evangelio y seguimos luchando, porque hay que seguir luchando. Pero estoy conformada a los tiempos que Dios tiene para mí. No me importa, que haga como Él quiera, pero reconozco en mi sangre, su sangre. Luego tengo muchos problemas de conciencia, porque yo sé esto, que Jesús, la sangre redentora de Jesús mora en mi interior, y luego allí, cuando estás con una neumonía, te meten una de medicación contaminante, te empieza a caer el pelo, te cae toda la piel. A mí me cae toda la piel, siempre que voy. Toda la piel se me cae. En la lengua te salen hongos en todos los lados, y digo yo, menuda birria. Que te estoy poniendo la sangre bonita, Señor. Ella dice, no, si ni siquiera ya ni es la mía. Volvemos a tener la suya. Esto es mi parecer, ¿eh? Puedes vivir como quieras, según tu fe y todo eso. Pero yo no quiero
que nada enguarre, ni nada manche la sangre mía, la que dijo en Levítico que la sangre, que la vida está en la sangre. Ahí está mi vida. Por eso cuando estos cayeron en un principio, ellos se pusieron cositas de parra, y dijo Dios, no, tiene que ser con derramamiento de sangre, porque está la vida. Hay que tener un sacrificio de vida, porque yo en realidad, cuando me adquiero y me adhiero al Espíritu de Dios, mi ser humano queda sacrificado, porque no quiero pensar como pensamos como humanos, aquí en este mundo, me explico. Pero la realidad es que la redención es con el cuerpo humano, es desde el Espíritu. Y de la misma manera que Él bajó siendo agua viva, ¿por qué Él bajó siendo agua viva? Porque dice, cuando en Juan 3 dice, ¿quién subió al cielo sino el que bajó del cielo? No hay nadie en el cielo, solo yo. Él ya era cielo. Ya era cielo. Y como cielo, consumó la ley. Entonces encima lo asesinan. Sacrificio, derramamiento de su sangre. Por eso resucita. Porque lo perfecto fue asesinado. El cordero primero que puso pieles a Adán y Eva era inocente del pecado de ellos. Era inocente. No tenía nada que ver con la tontería que ellos cometieron. Pero hubo que hacerlo para cubrirles de su desnudez. ¿Me explico? Visión futura de lo que Jesucristo traería. La sangre de ese cordero los mantuvo en vida, si no hubieran muerto. Porque no fueron creados para vivir en la inconsciencia de hacemos lo que nos da la gana. No fuimos creados para vivir en esa inconsciencia. Fuimos creados para que nuestra mentalidad y nuestro corazón tenga la cordura y la consciencia y la conciencia de quiénes somos y qué estamos buscando en esta hora. Luego vienen los ministerios. Eso es un efecto secundario. El ministerio es un efecto secundario que apenas tiene que ver con la redención. De hecho, voy a ir más lejos y voy a ser atrevida. Hay personas que tienen ministerio y no están salvos. Esto es una opinión mía personal. Pero después viene lo que tiene que venir. ¿Me explico? Pero tienes que ocuparte, como dijo Pablo, ocuparos en vuestra salvación. Yo soy responsable de lo que siento, de mi queja, de cómo reacciono con la queja ajena, lo que me importa, cómo me afecta, cómo me reduce la vida y mi cielo, dónde está, en qué nivel de confianza vivo en Dios, en qué... Yo soy responsable de eso. Nadie tiene que proporcionármelo. Yo soy. Yo soy. Y no han dicho otra cosa. Se nos ha dicho que somos dioses, pues hay que buscar esa situación. No pienso juzgar a nadie, no es mi tarea. Ayer me llamó alguien y me dice, tengo que hablar algo, he caído en pecado, pero no quiero que me juzguen, no es mi tarea. Puedes hablar como no, jamás te voy a juzgar, no es mi tarea. Quiero consolarte. Porque el Espíritu Santo que se dio para la Iglesia era el Consolador. Y si yo no hago el papel de consuelo, no estoy haciendo papel que pese, que sea importante. ¿Me explico? Entonces, viste como aquí dice, y que están en los cielos como en la tierra. Y aquí en el Efesios 2:6 dice, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales. Esto es la resurrección. Tú vuelves a resurgir en el espíritu de luz del principio, de cuando fuiste creado y morabas en el seno del Padre. Esta es la resurrección que Jesús tenía, el Padre y el Espíritu tenían preparado para nosotros. ¿Sabes? Ahora se volvieron a unir. Porque ya no hace falta que estén divididos. Hemos entendido el Espíritu Santo, hemos podido abrir nuestro espíritu a través del enviarlo Jesucristo y vuelven a estar todos en el trono. Cuando habla en Apocalipsis del trono, no se ve muy bien quién es. Pero había uno. ¿Sí? Había uno. Entonces, esas personas
forman parte de nuestro espíritu. ¿No viste cómo dice aquí en el versículo, y ya acabamos con esto, que dice en el 8, en el 1:8, que hizo sobreabundar para con nosotros toda sabiduría e inteligencia? No es que nosotros tengamos que ser torpes por ser cristianos. Que a veces, no, bueno, yo solo creo, pero no me entero de nada, no sé muy bien de esto. No, yo soy un poco Julai, no lo que hablamos. No, yo. El Julai es un estado social que hemos creado en este mundo. Para mí no existe el Julai. A veces, para que me entienda hablando, le digo, es un poco Julai. Pero no existe delante de Dios. Existe la sabiduría y la inteligencia. Y yo tengo que usarlas. Soy responsable de usarlas. Pero lo que Dios quería es que pensáramos como Él. Porque Él preparó todo en Génesis para que las aguas y todos los cielos sobreabundaran. Porque el tercer cielo tiene muchas dimensiones. Muchas. Decimos 3 cielos, porque a partir del tercer cielo entra Jesucristo en acción. Pero tiene muchas connotaciones, más altas, más anchas, más extensas. Entonces, el que no nace del espíritu y de las aguas, por eso al principio, como antes dije, estaba el espíritu incubando sobre las aguas. Para todo, para toda simiente, para toda inteligencia y sabiduría, para toda potencial que íbamos a levantar nosotros, para que supiéramos pensar, para que expulsáramos el miedo, para que la muerte, porque fíjate que en el apócrifo ese que tengo, cuando Dios le dice, tardaré 5500 años en traerte salvación, Él estaba contando con su espíritu en el Hades. A Dios no le importó que a los 1000 años se muriera, Él tenía la salvación igual. ¿Me explico lo que digo? Él se va para el Hades, como todos los patriarcas y todas las personas del Antiguo Testamento, hasta que existe la resurrección y son rescatados. Por eso dice en Pedro 3:19 que bajó a los espíritus a dar testimonio, a los espíritus torcidos o rabudos o rebeldes, pero no solo estaban esos, estaba en mortandad todo. Incluso Jesús, cuando dan testimonio de él, en los primeros capítulos de Hechos, dice que él oró, no dejes que mi alma quede en el Hades, porque todas las almas quedaban en el Hades. Pero él tenía que libertar todas las almas que estaban esperando por la resurrección. Por eso dice aquí que juntamente nos resucitó. Adán salió de primero, y cuando salió Adán, perdonó a toda la humanidad. Porque él fue el propiciario de la caída de nuestro pecado. ¿Me explico? Somos perdonados de tal manera que dice Dios que ni se acuerda. Y a veces le digo, pero ¿tú no te acuerdas que yo me pinchaba con una aguja? Sí, sí que te acuerdas, sí que te acuerdas. Pues él dice, no. Porque no le interesa mi pasado, le interesa mi presente, mi momento. Que ahora esté disfrutando, compartiéndote esta verdad y que ahora estén los espíritus abiertos para recibir. Le interesa mi día a día. Le interesa lo que creo en él, le interesa que no me desanime cuando no salieron las cosas como yo esperaba, le interesa mi sabiduría y mi inteligencia, le interesa mi creencia, es lo que le interesa. Porque luego tú puedes tener una casa de color verde con un descapotable, una mujer rubia o una mujer morena o un marido negro o una mujer blanca. Tú luego puedes tener, eso nos lo dejó a nuestro libre albedrío. Puedes vestirte como quieras, tener un estilo en concreto, teñirte el pelo, tú puedes hacer lo que quieras, lo que quieras. Pero el reino de Dios no se trata ni de comida ni de bebida, se trata de justicia, paz y gozo. Dios estaba interesado en nuestro interno, estaba interesado en que las aguas fueran las correctas, ¿vale? Y lo hizo a través de la sangre entre Él y yo. Él me la cambia. Él se hizo pecado, se lleva toda mi trangallada de pecado y me da la suya. Eso es lo que Él hizo en la cruz. Por eso resucitó. Un trabajo perfectamente elaborado para que yo redima mi situación terrenal en mi cuerpo humano, desde el espíritu, conectado a Dios. Entonces, ¿qué más puse por aquí? Por eso está todo bajo sus pies. También lo puse aquí. Ahora, escucha tus voces.
Porque la sangre, tú la habitúas a que piense lo que tenga que pensar. Tú dominas. Entonces nos ponemos a orar y empiezas, ¿y qué voy a hacer mañana de comida? ¿Y esta persona por qué no me saludó? Y este pantalón ya me queda muy apretado, habré engordado. ¿Sabes? ¿Cuáles son los pensamientos que tienes cuando tratamos de entrar en el espíritu? En el espíritu deberíamos de vivir 24 horas, 7 días a la semana. Pero bueno, estamos procesando ciertas cosas y vamos poco a poco. Pero, ¿cuáles son las voces que oyes? ¿Cuáles son? Esto depende de tu fe, porque había una chica que dice, pues yo le pregunto a Dios lo que me pongo todos los días. Estupendo, es tu fe. Yo no siento esa necesidad. Tampoco le oro a Dios para hacer un huevo frito, porque sé hacerlo. ¿Me explico? Es que cada uno tendrá su haber en su interior. Esto es independiente e intransferible. Es independiente y transferible. Pero ¿qué cosas te ocupan? ¿Qué miedos son los tuyos de tu pensamiento? Cuando tú vas a Dios. Porque eso es como tú estás dominando a tu sangre que sea. Es como le estás llevando ese control de... Mira, este no me quiere, este no... Bueno, aquí tampoco, aquí mira qué pocos son poquísimos. Y si no vienen los de órdenes, somos 4. Eso es una mentalidad que no... Nuestra tarea es encontrarle a él en vosotros. Igual. Ya vendrá todo Guinea, ¿verdad? A llenar todo esto. Y juntamente con él nos resucitó a sí mismo y nos hizo sentar en lugares celestiales. La misma posición que tiene Jesucristo, por su sangre. ¿Vale? Ya no hablo más, porque yo creo que dije mucha cosa, ¿no? Sí, hay que procesar. Qué bien.